Excelente jornada tengan cada uno de ustedes, gracias a los canales de, en primer lugar, del Boletín de Inteligencia de Miguel Salinas Chávez y a nuestros seguidores de Vela Típica. Miguel, adelante, el micrófono es suyo. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar esta noche sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente, esta guerra que inició hace unos días de parte de Israel atacando a Irán, que puede convertirse en una guerra general, una guerra que se salga por completo de control, porque eso es lo que, esa creo que es la intención de Israel, involucrar a todo el mundo, empezando por Estados Unidos, que es su pues principal aliado y protector desde hace muchas décadas, y ahora que vio una intención de parte de Donald Trump de tener este acuerdo con Irán para poder llegar a un arreglo sobre el enriquecimiento de uranio que están llevando a cabo desde hace bastante tiempo y que se supone que está bajo el control o bajo la vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, pero ahora controlada también por gente alineada a los intereses de Israel, es decir, no es una agencia que esté neutral, y eso fue lo que propició que Israel tomara como argumento o pretexto que Irán no estaba entregando toda la información de su programa de enriquecimiento de uranio, que es con lo que se producen las bombas nucleares, y supuestamente, bueno, Irán, de acuerdo a lo que está investigando esta agencia, tiene un desarrollo del 60% del enriquecimiento de uranio, lo cual es suficiente para la generación de energía, que es para lo que quería Irán tener el enriquecimiento de uranio. Pero Israel dice que no, que tenía un porcentaje más alto y que por lo tanto, de una manera preventiva, como siempre lo dicen, iba a atacar de manera unilateral a Irán para evitar que llegaran a desarrollar hasta el 90%, que es el mínimo que se requiere para poder, el 90% de enriquecimiento de uranio, que es el mínimo que se requiere para llegar a tener bombas nucleares. Donald Trump, desde que llegó, desde su primer periodo y ahora en este segundo, pues su política ha sido no involucrarse en conflictos armados, no tener guerras, no participar, ni hacer invasiones, ni nada. Donald Trump ha sido el peor presidente que ha tenido el aparato conocido como el complejo militar industrial, que es este grupo de empresas norteamericanas principalmente dedicadas a que han hecho negocio con la muerte, ¿no? O sea, con la guerra, este conjunto de empresas que desde hace pues décadas o más de un siglo han tenido bajo su control a los presidentes norteamericanos y les han dictado les han dictado la agenda a seguir, y dentro de esa agenda siempre tiene que haber alguna guerra porque ese es el negocio de ellos. Todos los presidentes de la historia de Estados Unidos, todos absolutamente se han involucrado en algún conflicto armado, y pues la única excepción había sido Donald Trump, o ha sido hasta este momento Donald Trump, porque en sus 4 años de gobierno, en su primer periodo, no participó en ninguna guerra, y en este segundo periodo pues quería seguir por la misma línea. El problema para esta gente es que pues ellos no lo iban a permitir, entonces han querido de cualquier manera involucrar a Donald Trump en algún conflicto armado. De hecho, precisamente a raíz del conflicto o de la guerra de Rusia con Ucrania, y que recibió todo el apoyo de parte del gobierno de Biden hacia Ucrania junto con el resto de las naciones de Europa, bueno, la mayoría de las naciones europeas. Cuando llega Donald Trump y le retira ese apoyo a Ucrania, pues también para este complejo militar industrial fue una pésima decisión de parte de Donald Trump, porque les quitó de golpe el negocio multimillonario que habían hecho durante 3 años con esta guerra. Así que Donald Trump se ofrece como mediador para acabar con este conflicto, y por lo tanto el complejo militar industrial activa uno nuevo, que es esta guerra de Irán e Israel. Israel, previo a esta guerra, ya tenía bastante deteriorada su imagen a nivel mundial por el genocidio que ha llevado a cabo desde hace un par de años contra el pueblo palestino.
con el pretexto de que grupos terroristas que venían precisamente de la Franja de Gaza habían entrado curiosamente y de manera muy sospechosa a territorio israelí, pero la realidad es que esto es muy raro porque Israel pues es un país, no sé si es el más blindado o quizás después de Estados Unidos es el más protegido, no es fácil que cualquiera llegue, y estas milicias se metieron caminando además por una de sus fronteras como si no hubiera ningún tipo de protección, que se veía muy sospechoso, y esto provocó, bueno, esto se usó de pretexto de parte de Israel para empezar un asedio contra del pueblo palestino, que ha llevado a la muerte de decenas de miles de personas. Y esto que obviamente ha sido muy eh, criticado y condenado a nivel mundial, pues le ha deteriorado bastante su imagen. Y precisamente por esta razón Donald Trump quiso frenar los intentos de Benjamin Netanyahu, que es un carnicero, es un asesino demente, y que además no cuenta con el apoyo mayoritario de su pueblo, es decir, del pueblo de Israel, que han visto en él precisamente que los ha involucrado en conflictos a los cuales ellos no deberían de estar involucrados, y ha perdido mucha popularidad. Pero resulta que es el mismo caso exactamente del presidente de Ucrania, que sabe que en el momento que termine la guerra, él va a ir a rendir cuentas ante la justicia, ya sea en su país o a nivel internacional, y pues va a acabar no solamente su carrera política, sino quizás hasta su vida, pero cuando menos su libertad. Y ese es el mismo destino que le espera a Benjamín Netanyahu por crímenes de lesa humanidad que ha cometido durante muchos años y que por los cuales tiene que rendir cuentas. Entonces, precisamente para evitar perder el poder, él prefiere, ese es el grado de locura y el peligro en el que estamos, él preferiría incendiar al mundo antes de perder el poder, y aunque parece exagerado, pues esa es la realidad en la que nos encontramos. Ese es el previo, digamos, este es el contexto en el cual este conflicto de repente se dio, porque este domingo, el domingo 15 de junio, se iban a reunir las delegaciones de Estados Unidos con las de Irán, que estaban negociando este acuerdo para que Irán pues entregara la información necesaria para comprobar que no estaban enriqueciendo uranio más allá de la capacidad para generar electricidad. El programa atómico de Irán pues está respaldado por Rusia desde hace muchos años, y esto fue pues también la razón por la cual Estados Unidos tenía ese temor de que realmente tuvieran más avanzado ese programa, y por lo cual pues Israel, al ver que esto podía llegar a buen puerto, pues prefirió dinamitar el acuerdo, es decir, aventar la mesa con el tablero de ajedrez para evitar que Estados Unidos e Irán pudieran llegar a un acuerdo pacífico, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una situación muy complicada porque el lobby sionista incrustado en Estados Unidos, que controla gran parte de la Cámara de Representantes, del Senado y muchos de los lugares donde se toman decisiones, incluyendo también los aparatos de seguridad, de inteligencia y de defensa, están presionando a Donald Trump para que él se involucre activamente en esta guerra en la cual pues él no tendría por qué participar. De hecho, fue muy importante el deslinde que hizo el secretario de Estado Marco Rubio a nombre de Donald Trump, y después Trump también lo ratificó, cuando Israel bombardeó de manera unilateral a Irán, y Estados Unidos dijo, bueno, pues nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no estamos involucrados en esto, y hasta cierto aspecto es real. Yo creo de todos modos que Israel avisó a Estados Unidos que iba a atacar, a lo mejor no le dijo en qué momento, porque no tenía ni 15 días que había sucedido el ataque de Ucrania contra Rusia, precisamente en el contexto donde también en Turquía se iban a reunir las delegaciones para negociar un acuerdo de paz en el cual Estados Unidos estaba como intermediario.
Y, y Ucrania hizo exactamente lo mismo, bombardea lugares estratégicos de Rusia donde tenían aviones que eran los aviones que podían cargar los misiles nucleares. Entonces, esto fue una operación que se empezó a desarrollar desde el tiempo de Biden y que ahora se detonó. Es decir, no es que se haya metido ese armamento o se haya desplazado los drones, etcétera, porque supuestamente los armaron dentro del territorio ruso, pero esto se dio desde el tiempo en el que estaba Biden, pero no le avisaron a Donald Trump. Y este acto de agresión de parte de Ucrania hacia Rusia se hizo no solamente sin el consentimiento de Estados Unidos, sino ni siquiera le avisaron a Estados Unidos que se iba a llevar a cabo este ataque. Entonces, esto fue muy mal visto a nivel pues mundial porque dijeron, bueno, Ucrania ya no está respetando ni siquiera la autoridad ni el apoyo de Estados Unidos o de Donald Trump. Y ahora Israel, pues básicamente hizo lo mismo. Aunque le haya avisado que tenía planeado bombardear o atacar a Irán, no le dijo quizá en el momento que lo iba a hacer y también los tomó de sorpresa. Entonces fueron dos actos bélicos muy peligrosos que tensan la relación y que en ninguno de los dos casos se le informó adecuadamente al presidente Donald Trump. ¿Y por qué no se le informó adecuadamente en los dos casos? Porque el aparato militar industrial del cual ya mencioné al principio sabe y reconoce que Donald Trump pues no es de los suyos, no confían en él, no es parte de sus planes y proyectos, por lo tanto prefieren mantenerlo al margen de sus planes o de sus ideas que ellos traen para incendiar al mundo. Donald Trump tiene una guerra declarada y abierta contra este grupo de influencia, contra este aparato que incluye pues bancos, industria, empresas y muchos intereses, como ya mencioné, incrustados en los aparatos de inteligencia de seguridad, también que hacen mucho lobby para tener el apoyo del Congreso, etcétera. Este aparato lo denunció abiertamente el presidente John F. Kennedy, más o menos por ahí de 1962, si no mal recuerdo, en una conferencia ante el Club Nacional de Prensa, donde él dijo hay un poder en las sombras por el que nadie votó, al que nadie eligió, pero que está gobernando desde hace mucho tiempo y él lo denunció públicamente. Esa fue una de las razones por las cuales lo asesinaron. La otra razón fue, se especula, pero esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque el gobierno de Israel le solicitó en los 60, a principios de los 60, al presidente Kennedy, que les diera la bomba nuclear, que les diera bombas nucleares para protegerse de sus vecinos, sabiendo John F. Kennedy el peligro que representaba que Israel tuviera acceso a un armamento nuclear, porque sabía que lo iban a usar, se los negó. Entonces, ahí también se ha filtrado que los verdaderos asesinos de, del presidente Kennedy, pues fue el Mossad, es decir, el aparato de inteligencia israelí, precisamente porque no contaban con el apoyo de él para poder convertirse pues en la nación dominante del Medio Oriente. Al cabo del tiempo, después de que asesinan a John F. Kennedy y después a Robert, pues ya ellos consiguieron la bomba nuclear, ya sin ningún problema, con la gestión también de Henry Kissinger, y pues ahora podrían venir, no, o se podría repetir, esperemos que no sea el caso, pero se podría repetir el escenario de matar al presidente pues actual en turno de Estados Unidos, que es Donald Trump, también por las mismas balas que mataron a John F. Kennedy, es decir, los de la inteligencia o sea, los de la Mossad, que es el aparato de inteligencia israelí, si es que Donald Trump no les da el apoyo material o de armas o lo que sea a Irán. Y de hecho, me parece muy relevante porque las armas que ha desplegado Irán en respuesta al ataque de Israel han sido armas, la mayoría, si no es que todas, de fabricación rusa. Y para Rusia esto ha sido pues el mayor campaña de publicidad y propaganda que pudieron haberle hecho,
porque muchas de esas armas no las había utilizado Rusia más que de manera experimental para demostrar que sí las tenía y que sí las podía utilizar, pero no se habían utilizado en el campo de batalla. Ese famoso domo impenetrable que tanto presume Israel de que todos los misiles que pudieran llegar a significar un peligro para Israel era imposible que penetrara, pues ya quedó demostrado que no era tan impenetrable como ellos presumían o creían. Las armas que lo han penetrado sin ningún problema han sido las armas hipersónicas desarrolladas por Rusia, para las cuales ni siquiera Estados Unidos tiene armas de defensa. Esto fue muy importante para Rusia para que quedara muy claro que Rusia tiene un tipo de armamento para el cual no hay defensa alguna y que aunque estos misiles que han golpeado a Israel pues van con explosivos normales, por decir de alguna manera, esos mismos misiles se pueden utilizar con cabezas nucleares. Simplemente es como decir, pues aquí tenemos ya el vehículo y yo sabré qué le pongo en la cajuela. Pueden ser armas normales o puede ser una bomba atómica. Entonces, esto es muy importante porque Estados Unidos además dejó, o aunque hubiera querido, no hubiera podido impedir porque tiene, tenía un portaaviones en el Mediterráneo y ahora ya desplazó a otro, pero supuestamente Estados Unidos iba a ayudar desde el Mediterráneo con sus portaaviones a blindar el espacio aéreo de Israel para que no cayeran los misiles. Sin embargo, los misiles comunes pues los han podido neutralizar, pero los hipersónicos que son de fabricación rusa, esos no los han podido detener. Son los que han golpeado a Israel. Entonces, incluyendo a la única refinería que tiene Israel en su territorio, con lo cual parece que pues les dieron un golpe muy importante porque de esa refinería dependía más o menos el 60% de su abastecimiento de gasolina y demás combustibles. Entonces, al perder esta capacidad, porque muchos de los países vecinos, que son donde se concentra la mayor producción de petróleo en el mundo, pues no le venden petróleo a Israel. Entonces, era una parte fundamental y también se supone que golpearon el aeropuerto más importante de Tel Aviv, bueno, y de Israel, que está en la capital Tel Aviv, que es el aeropuerto Ben Gurion, y anunció Israel que iba a estar cerrado el aeropuerto, ¿no? Por tiempo indefinido. ¿Por qué? Pues porque evidentemente sufrió algún daño considerable y ya quedó, cuando menos temporalmente, inservible, ¿no? No sé si quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, Miguel, preguntarle, ¿y los países frontera, no sé, Siria, Egipto, se van a quedar nada más como testigos? ¿Hay posibilidades de participación? ¿Rusia nada más como proveedor de cierto armamento o también participará de alguna forma? Bueno, los países vecinos están divididos porque hay lo que pasa es que eh, los, eh, los musulmanes están divididos en suníes y en chiitas. Entonces, dependiendo el gobierno que esté en cada país o principado, reino ahí del Medio Oriente, toman una posición u otra. Ellos están peleados entre sí, es decir, dependiendo su filiación. Por lo tanto, algunos están con Israel y otros están con Irán, ¿no? Porque no todos están, no es un bloque que se una y que todos actúen de la misma manera. Por ejemplo, Arabia Saudita siempre se le ha considerado pues como un país traidor dentro del Medio Oriente, no, lo digo entre ellos mismos, porque siempre ha estado, vamos así como alineado a la política de Estados Unidos. Y hay otros países que están más o menos en la misma situación. Algunos, digo, de hecho, para que las armas de Israel lleguen a Irán, pues tienen que cruzar el espacio aéreo de algunos de los países vecinos. Y esos países, por ejemplo, Jordania, le han permitido que pase por ahí sus misiles hacia Irán. Entonces, no es que sea un bloque unido. Hay algo que llama mucho la atención. Siria, que es un país que estuvo bajo asedio de Estados Unidos y sus operaciones para tirar a Bashar al-Assad, que era el presidente, y que gracias a la intervención de Vladimir Putin en el 2013 impidió que cayera y lo mantuvo durante 12 años en el poder hasta que
a principios de este año 2025 tuvo que soltarlo y pues cayó, obviamente, porque sin el apoyo de Rusia no tenía forma de sostenerse y se fue a refugiar a Rusia precisamente. Yo creo que fue parte de un acuerdo firmado, no en papel, pues, pero quizá acordado entre Putin y Trump, donde Putin le entregaba simbólicamente Siria a Estados Unidos, es decir, o quitaba su protección, a cambio de que Estados Unidos dejara de apoyar a Irán, perdón, a Ucrania. Eso yo no lo he visto en ninguna parte, eso es una conclusión a la que yo he llegado, pero me imagino que eso fue lo que se negoció, porque estuvo muy sospechoso que después de tantos años y sin aparentemente ninguna razón, de repente Putin le quitara su apoyo a Bashar al-Assad, con lo cual él cae y toma el control grupos radicales, pues terroristas literalmente, ¿no? Que son los que ahorita están gobernando Siria y que tienen todo el apoyo de la Unión Europea. Es decir, los mismos grupos terroristas que han estado enviando invasores del Medio Oriente y de África, o sea, musulmanes en general, para llegar a los países europeos, ¿no? Principalmente, bueno, pues Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia, Suecia, etcétera. Estos que han llegado a causar todo tipo de disturbios, de delitos, asaltos, robos, inseguridad, violaciones, etcétera, todos los males que hemos visto a lo largo de los últimos 10 o 15 años que se han suscitado en Europa, cosas que antes no sucedían, pues fueron alentados precisamente por grupos musulmanes radicales, muchos de ellos son terroristas, con el apoyo y el beneplácito de los gobiernos europeos, como el de Angela Merkel de Alemania, que estuvo ahí creo que 16 años destruyendo Alemania, y también lo hicieron con el apoyo obviamente de otro musulmán que era Barack Obama. Entonces, ahora Siria quedó en manos de estos terroristas. Y curiosamente, que esto es muy de llamar la atención, porque son terroristas radicales islámicos, pero este grupo de terroristas islámicos está apoyando a Israel, lo cual uno pensaría absolutamente contradictorio, porque uno diría, bueno, pues lo lógico sería que apoyaran a un régimen también musulmán como es el de Irán. Pues no, están apoyando a Israel y esto nos da, por lo que pasa es que Israel ha creado muchos de los grupos terroristas alrededor, precisamente en el Medio Oriente, para tener el pretexto de estar atacando a sus países. Es decir, son enemigos controlados por Israel que que fueron deliberadamente creados con la idea de tener el pretexto para poder golpear a sus vecinos, ¿no? Así es como actúa Israel, lo ha hecho siempre, y pues esto no es novedad, ¿no? Y la otra pregunta sobre Rusia. Rusia, curiosamente, o sabiamente, como se quiera ver, de parte de Vladimir Putin, nunca ha querido firmar un convenio de protección mutua con Irán. Para esto hay que remontarnos pues hace 25 años, al 2001, cuando fueron el ataque de las Torres Gemelas, o un poquito antes, ¿no? Al año 2000, cuando llega Bush, hijo, como presidente, se le puso sobre la mesa un proyecto para barrer a todos los vecinos de Israel y que quedara Israel como la nación hegemónica en esa región. Este proyecto incluía 7 naciones que iban a ser destruidas, que iban a quitar a sus gobiernos y que iban a quedar bajo la tutela de la influencia norteamericana. Estos 7 países, a ver si me acuerdo de ellos de memoria, eran pues Irán, Siria, Libia, Egipto, Yemen, Afganistán y pues me falta otro, no recuerdo cuál otro, por ahí, creo que Sudán, no me acuerdo cuál era. Bueno, eran estos 7 países. Cuando llega, bueno, Irak, no sé si lo mencioné, pero Irak era también, o sea, era Irak, Irán, Siria, Yemen, Egipto, Libia y ahora ya me falta otro. Bueno, eran 7. Afganistán. Afganistán, exactamente. Bueno, ahí están los 7. Bueno, el ataque supuesto de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 fue simplemente el pretexto para poder empezar estas incursiones de parte del gobierno de Estados Unidos. Y el primero en la lista pues era Afganistán, ¿no? No sé si lo hicieron por orden alfabético, pero bueno, el asunto es que fue Afganistán el primero.